Yo me vine con unos cuantos diseños de stickers y uno es este. Japón es un lugar muy especial con reglas muy particulares. Si no querés terminar expulsado como un maldito gaijin, mírate este video porque te voy a contar qué es lo peor que hice yo mismo en Japón. Aló, ¿qué pasó, frikis del carajo? Soy Juanito C y estamos otra vez aquí en Shibuya. ¿Para qué? Para contarte todo lo que no tenés que hacer cuando venís vos a Japón. Hay un montón de cositas que si venís acá te vas a dar cuenta que son muy distintas. Es la primera vez que viajo yo personalmente a un sitio que creo que conozco además y no conozco nada. Así que acompáñame porque te voy a contar todas y cada una de las cosas que no tenés que hacer acá ni en pedo. Mientras vemos a la gente que está en el Shibuya Crossing, en el cruce de Shibuya, que cruza desesperadamente para llegar al tren, lo primero que tenés que cumplir acá son los horarios. Si no vas a cumplir horarios en Japón, vas a terminar con la gente muy mal. Si ya de por sí es difícil hacer amigos en Japón, si no vas a cumplir con los horarios, vas a terminar con la gente, como decimos en Argentina, como el culo. La puntualidad en Japón no solamente es importante trabajando en reuniones, sino también en todo entorno social. Acá si llegas a algún sitio 5 minutos tarde, estás quedando horriblemente mal. Y lo más importante, por ejemplo, que vas a tener que tener en cuenta es que los transportes públicos no llegan un minuto antes o un minuto después. Llegan exactamente en hora y Google Maps es tu amigo porque te especifica justamente cuándo vas a encontrar tu subte, tu tren, etcétera, etcétera. Y cuando dice Google Maps, llega el tren. Ah, pero ¿qué pasa si estoy en la estación y el tren no viene? No viene y el tren me caga porque pasó algo, algún accidente, se rompió el tren. Bueno, te van a dar un certificado para que puedas mostrarlo en tu trabajo o donde sea que vas para demostrar que no es tu culpa haber llegado tarde. ¿Nani? Estás con hambre, vas a comer, te atienden muy bien. Bueno, ¿qué es lo que harías en tu país? Claro que sí, dejar una muy buena propina. ¡No! No se te vaya a ocurrir en Japón dejar una propina nunca, jamás, never. ¿Por qué? Primero te pueden pasar dos cosas. La primera es que el camarero cuando te vaya salga corriendo y te diga, che, te olvidaste tu dinero. Y cuando vos le digas, no es la propina, te va a decir, no. Ya pagaste lo que tenías que pagar, no me des nada. Y esto también lleva a otra cosa muy interesante que sucede en Japón, que es que si vos querés ir en contra de las normas, se puede considerar algo bastante ofensivo como una falta de respeto. La mejor propina acá en Tokio es que seas agradecido, así que aprendé a decir arigatou gozaimasu y aprendé a decir algo mucho más importante que sumimasen, el disculpe, perdón. Eso es más importante que el gracias. Donde nosotros usamos el gracias, como por ejemplo te abren una puerta, acá tenés que decir perdón por la molestia. Así que acordate de agradecer y con eso vas a estar muy bien. Ahora, si querés dejar algún tipo de propina o hacer algún tipo de entrega de dinero a alguien, no se lo des en la mano, nunca en la mano. Podés dejarle un sobrecito y si no, en cada lugar que vas a comprar tenés como algo donde apoyás el dinero y el otro lo agarra. Y acá siempre hay gente haciendo cosas, grabando, streameando por todos lados. Me escuchás rodeado de un montón de ruido. Quiero contarte una cosa que es clave en Japón. Los trenes, por ejemplo, acá y los subtes te llevan a cualquier lado. No a casi cualquier lado, te llevan a cualquier lado. Lo bueno es que con Google Maps vas a poder saber exactamente cuál necesitas para ir a dónde. Pero hay un detalle clave. No se te ocurra hacer ruido en el tren. No se te ocurra hacer ruido en el tren. La gente va en silencio en el tren, todos calladitos. Y de hecho, si alguno habla, es posible que otro te señale y te diga, cállate la boca. El silencio acá es sagrado. Es una cosa de las más importantes de Japón y de hecho me anoté en un gimnasio y mientras mandaba un mensajito de audio a un amigo en un volumen súper bajo, viene el pibe del gimnasio y me dice, no se puede. Y encima son tan respetuosos que el tipo me está diciendo, estás haciendo algo mal, pero el tipo se disculpaba conmigo. Y hablando de transporte público, para todo transporte público te tenés que meter por algún tipo de escalera mecánica o escalera obviamente caminando también, pero comúnmente acá vas a encontrar escaleras mecánicas. ¿Qué pasa con estas escaleras mecánicas? Pasa que acá te vas a dar cuenta que funciona al revés a cómo funciona quizás en tu país, porque acá todo es al revés. Si vos querés ir caminando por la escalera mecánica al mismo tiempo que se mueve, vas a tener que hacerlo por la derecha. Si querés estar quieto, vas a tener que ubicarte sobre la izquierda. Y acá es donde se torna todo raro
Solo porque en Osaka funciona al revés. Solo en Osaka. De la misma manera vas a ver que los autos van al revés, van por el carril que a vos te parece el contrario y el volante está del otro lado. Esto porque obviamente es una costumbre que viene desde Inglaterra. Pero como todo acá es importante que respetes las costumbres de cada lugar y que no vayas, por ejemplo, parado con tu valija sobre la derecha, bloqueando el paso a alguien que sí está más apurado. Si por el contrario andás con ganas de ir con tu hijo en tren a algún sitio y específicamente en horas pico, cuando todo el mundo está saliendo del trabajo, bueno, te doy un consejo, tómate un taxi o camina. Como tanta gente usa los trenes en esos horarios y se llenan a un punto inexplicable, hay personas que trabajan en ese momento en las estaciones. ¿Para qué? Para empujar a la gente adentro del tren, para exprimirlos a la máxima expresión. Y esto, si bien podría parecer que lo hacen para meter la más gente posible en el vagón, en realidad lo hacen por una cuestión de seguridad. Así que ya sabes, entre las 8 y las 9 de la mañana y las 5 y las 6 de la tarde, no lleves niños y no lleves por sobre todo gente claustrofóbica al tren porque la va a pasar como el culo. En muchos lugares del mundo es común sacarse el calzado para entrar a una casa y evitar ensuciar el piso. La cosa es que acá en Japón eso se respeta nivel Dios. Se respeta tanto que hasta en los Airbnb que he estado acá tenés que entrar y tenés un cartel gigante donde te dice sacate las zapatillas acá porque si no, además peor, porque si no te vamos a cobrar una multa porque vas a ensuciar el piso. Y esto no solamente pasa en casas, también cuando vas a hoteles o a restaurantes, es de muy mala educación que pises los tatamis sin sacarte el calzado. Generalmente vas a encontrar un lugar para dejar las zapatillas y una fila de pantuflas para que puedas caminar por el interior del lugar sin ensuciarte, pero también hay mucha gente que anda caminando por ahí en medias. Como me pasó a mí cuando fui con mi amiga Mueco, la traductora, ya la conocerán de Instagram, a una especie de barcito a tomar un té en un lugar oscuro, tranqui, y había un locker en la entrada, dejabas los zapatos en el locker, podías agarrar pantuflas o entrar en medias. Así que atento en Japón porque siempre tenés que salir con las medias buenas, no vayas a salir con las medias rotas. Y es por eso que también en todos lados acá venden medias, vas a ver medias por todos lados. Si venís viendo mis historias de Instagram y si venís viendo estos videos mientras giro, chocamos con la gente, hay que tener cuidado acá. Mientras ves que voy dando vueltas te vas a dar cuenta que hay algo que no hay en ningún lado y es los tachos de basura. En Tokio no hay tachos de basura salvo en algún convini buena onda que te pone tachos afuera o salvo en algunas máquinas que tienen para la botella y la lata afuera. No hay tachos de basura. Y obviamente eso significa que una de las cosas que no tenés que hacer acá es tirar la basura al piso. No importa que no haya tacho, no podés tirar la basura al piso. Este lugar es un lugar civilizado. ¿Qué clase de animal salvaje sos vos? ¿Qué es eso? Así que mucha gente o va con basura en una bolsita o la guarda en el bolsillo. Yo, por ejemplo, como voy pegando stickers, cuando llego a algún tacho de basura tengo que descargar 625 papelitos. Así que, ¿qué pasa si comes algo caminando por la calle? Está mal visto comer por la calle, caminando y tomar andando. Así que frenás en una esquina, consumís, te guardás el papel y seguís viaje. ¿Esto por qué? Porque, bueno, se supone que si vos estás caminando y moviéndote mientras morfás, podés llegar a ensuciar a alguien o chocarte con alguien por no estar atento al camino. Y así como ves Morphy acá atrás y música a todo volumen, una cosa muy común acá para sacarte el hambre es el onigiri. Si no sabes qué es el onigiri, la bolita de arroz con algo adentro. ¿Qué puede ser ese algo? Atún, salmón, etc. ¿Dónde conseguís eso? En todos lados, en los convinis. Es súper barato, te saca el hambre, viene con algo ahí, con la sorpresita adentro. Y podés encontrarlo, eso sí, en todos lados. Pero así como tenés onigiri, tenés comidas de todo tipo en los convinis. Pero si vos sos un pibito medio complicado o llegaste a Japón y estás preocupado porque no te guste la comida, no hay ningún problema porque acá vas a encontrar todo lo mismo que hay en tu país. Y si no te gusta el burger, mirá, no sé si se ve. Vamos por allá. Si no te pinta el burger, tenés McDonald's también. Así que acá tenés lo que quieras. Y hay sitios uno al lado del otro. Ahora, ¿tenés problemitas hablando japonés o inglés? Te cuento otra opción. Las máquinas expendedoras. Si bien hay muchas máquinas expendedoras de bebidas y la mayoría son de bebidas, vas a encontrar un montón de comida. Así que si no querés hablar con nadie, no vas a tener ningún problema. Los palillos, acá conocidos como ohashi, así se llaman. Ese es otro tema muy particular del cual tenés que saber un montón de cuestiones. La primera, estás comiendo, no lo claves nunca en el plato. Eso es una falta de respeto, pero te vas a dar cuenta muy fácil por qué es una falta de respeto o de educación. Porque si vos estuvieras comiendo un pedazo de carne y le clavás el tenedor,
No da, ¿no? Bueno, lo mismo con los palitos. No se clavan en la comida. Y lo segundo, nunca pases comida de unos palitos a otro. O lo apoyás o algo. ¿Por qué? Esto tiene mucho que ver con un ritual que es un poco feo. En Japón hay un ritual funerario donde se pasan los huesos de un ser querido de unos a otros con los palillos. Entonces, para manejar mejor la comida, ¿qué puedes hacer? Bueno, agarra un platito, lo apoyás, le puedes dar al otro en el platito. Comúnmente si vas a un izakaya vas a tener como 52 platitos en la mesa, así que no vas a tener problemas y por sobre todo va a ser más cómodo porque atajar una cosa de un palito a otro palito no es lo más cómodo del mundo. Otro tema muy japonés son los onsen o las aguas termales, que son baños públicos donde puedes ir a limpiar tu cuerpo. Claro que sí, es como una bañera y te relajas un poquito en el agua súper caliente. La primera regla del onsen es que no se te vaya a ocurrir ir vestido o con un traje de baño. No se te ocurra. ¿Por qué? Porque es una bañera, es para bañarte en realidad. Si bien es público y compartido, es para bañarse. Entonces está mal y de hecho está prohibido meterse vestido porque la ropa puede ensuciar el agua y tu mugre también. Pero bueno, por eso también mucha gente recomienda que si estás verdaderamente sucio te bañes antes de ir al onsen por respeto a los demás. Esta es solamente una curiosidad aparte. Los que están ahí enfrente están fumando en un cubículo que está hecho para fumar. El detalle curioso de ese cubículo es que está abierto. Es como que hay una parecita pero está abierto. No es que no te va a llegar el humo del cigarrillo. Cosas de Japón. Así es bastante también Japón. Hay muchas cosas que decir, esto no tiene sentido. Bueno, pero es por respeto a los demás, pero si igual le llega. Respeto. Y atento a esta recomendación porque puede ser quizás la número 1 de todo lo que vas a tener que, hacer o no hacer en Japón. Las demostraciones de afecto en público pueden ser comunes en tu país, pueden ser comunes quizás en todo el mundo, en el 99% del mundo. ¿Por qué digo 99? Porque acá nadie se toca ni se besa en público, nadie. Y si pasas algo muy raro o están muy ebrios. Tenés novia en Japón, te gusta una piba en Japón, tenés que meterte adentro de su casa o en un hotel o tenés que meterte en un bar de gente muy ebria, porque si no, o incluso, te digo más, en el bar con todos ebrios, es raro que veas gente ahí chuponeándose, intercambiando saliva, es muy raro acá. Las parejitas apenas van de la mano, un bracito en el hombro también lo puedes ver, pero es raro. Y muchas veces las demostraciones de afecto las ves tarde a la noche porque la gente se relaja, ya no está trabajando, está bebiendo, así que muy atentos a eso porque es algo muy distinto acá. Pero así como digo eso, si sos un gaijin, un extranjero, te vas a dar cuenta que un montón de gente está necesitando ese cariño. La gente está necesitando el cariño, la fogosidad, que no es fogosidad, que por uno es algo normal, pero bueno, para los de acá es como, qué fogoso, qué loco. Entonces, mucha gente también te vas a dar cuenta que lo está necesitando. Pero si te gusta una piba, un chico o algo, dale tu fogosidad, no en el medio de la calle, por respeto a los demás. Y otra cosa que vas a notar en Japón es que uno se va transformando en japonés en cierta medida porque empezás a cumplir todas las reglas que hay en este sitio apenas llegás. Por ahí hay cosas que no te gustan, que no compartís, que te parece que no tienen sentido, pero te vas a dar cuenta que vas a estar cumpliendo todas y cada una de esas reglas a rajatabla apenas llegues a Japón. Es como que automáticamente te contagia. Ahora sí necesito saber a vos cuál de todas estas cosas es la que más se te complicaría acá en Japón de evitar hacer, ¿no? Dejar de hacer. Quizás tenés alguna costumbre como andar chuponeando a tu novia en la calle, se te complicaría mucho. Comentámela por ahí, no te olvides también de darle duro al botón de like, suscríbete, toca la campanita, seguime en todas mis redes. Soy Juanito 6, esto es Data Suculenta, un canal que ahora está 100% nipón y nos veremos la próxima.